Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder celebrar en esta mañana. Y no solamente hoy, sino cada día que tu Hijo Jesucristo resucitó y que ahora está sentado a la diestra tuya, Señor. Y Padre, gracias porque nuestra esperanza como iglesia es que Él viene pronto por nosotros. Y Padre, anhelamos en nuestro corazón que ese regreso, Señor, se dé en cualquier momento como tú tengas establecido. Pero Padre, anhelamos como iglesia que tú vuelvas pronto. Pero Padre, permítenos que mientras estamos en esta tierra, Señor, podamos hacer la obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Padre, bendecimos la vida de todos los hermanos que están conectados por Zoom, los hermanos que están conectados por YouTube, los hermanos que están conectados por Facebook, Señor. Cada hermano lo bendecimos, Señor, y te pedimos que tú prosperes y bendigas al hermano Javier allá en Nicaragua, Señor, que está enfermo. Me dice el hermano allá en Cuba, Señor, abuela allá en Pleasantville. Y Padre, gracias por la obra que tú nos vas a permitir empezar allá en la Malvé, Señor. Te damos gracias porque tú abres puertas, solamente quieres personas dispuestas para hacer tu obra, Señor. Por eso te damos gracias y ponemos la palabra en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que habla nuestra vida, y que todo lo que sigamos haciendo también sea para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que es interesante, pero la resurrección es el corazón del cristianismo. Si no hubiera habido resurrección, nuestra religión, por decirlo así, sería exactamente lo mismo que los demás. Por ejemplo, los musulmanes creen en Mahoma, los budistas creen en Buda, y los hinduistas pues creen en muchos dioses, pero ninguno de ellos tiene la noticia como nosotros tenemos de que nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Salvador resucitó, que vive ahora y reina por los siglos. Ahora, la resurrección ha sido uno de los eventos más atacados en toda la historia de la iglesia. De hecho, hay gente que piensa que la iglesia ha inventado la resurrección y que no existe. Por eso en algunas religiones, aún cristianas, todavía portan el crucifijo con Jesús ahí muerto, colgado, porque para ellos Jesús todavía no se ha levantado. Y algunos incluso han creado ciertas teorías de lo que es la resurrección de Cristo. Algunos dicen que es la teoría, por ejemplo, del desmayo. Dicen que Jesús en la cruz se desmayó y que realmente no es que murió, sino que se desmayó por el dolor tan intenso que sentía, y cuando ya todos se habían ido, pues se bajó de la cruz o se salió de la tumba y se fue. Otros dicen que es la teoría del robo, que los discípulos realmente tenían todo planificado y cuando Jesús murió y lo pusieron en la tumba, fueron y se robaron el cuerpo. Recuérdense, habían soldados custodiando la tumba y los discípulos estaban llenos de miedo. Entonces es imposible que se lo robaran. También está la teoría de las alucinaciones, que los discípulos y las discípulas, por el dolor que sentían por la pérdida de Jesús, ellos pensaron que habían visto a Jesús vivo. Fíjate que es interesante que la palabra nos enseña que Jesús se apareció a los discípulos de diferentes formas, en diferentes ocasiones. Por ejemplo, se apareció en el camino de Emaús, se apareció a los discípulos cuando estaban en un lugar reunidos, se apareció cuando estaban a la orilla del lago. O sea, varias veces Jesús se apareció a los discípulos para dejar fuera toda duda de que realmente no eran alucinaciones, que solamente Jesús sí resucitó. La otra teoría que es interesante es la teoría del hermano gemelo, que realmente Jesús sí se murió en la cruz, pero en la tumba, ahí quedó su cuerpo, se desintegró, se lo robaron y lo escondieron, pero de pronto Jesús tenía un hermano gemelo que se llamaba también Jesús, y que cuando apareció él, pues le habían hecho unas heriditas aquí en las manos para que dijeran, mire, realmente es Jesús, realmente, pero no se murió, simplemente que era un hermano gemelo. Entonces siempre han tratado de atacar la resurrección, pero en esta mañana, yo quiero que ustedes, por favor, conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, 1 Corintios 15, versículos 3 y versículo 4, la palabra señala, enseña, enfatiza que Jesús resucitó. Y hay por lo menos tres cosas que yo quiero que usted vea conmigo a través de la palabra, de por qué tenemos que darle tanto énfasis, celebrar realmente la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, versículos 3 al versículo 4, dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, lo que hablábamos el viernes pasado en la predicación con Wesley, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es un invento, hermano, la palabra declara que Jesús resucitó. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como cristianos celebrar la resurrección de Cristo? Y es importante que entendamos esto, hermano. Yo no sé por qué, solamente el día de resurrección hablamos de la resurrección. Usted nunca ha visto una predicación día de Navidad, por ejemplo, sobre la resurrección. Porque pensamos que tenemos que catalogar los mensajes de acuerdo a la época. Pero realmente la iglesia tendría que hablar de la resurrección todo el tiempo, cada semana, siempre tener en memoria la resurrección de Jesús, porque ese es el corazón del evangelio, ese es el corazón del mensaje de la iglesia. Hay por lo menos 3 cosas que usted y yo podemos hacer esta mañana y cada día para celebrar la resurrección de Jesús. Si usted va conmigo, así en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 16, la primera cosa que Pablo dice es que nosotros podemos celebrar la resurrección de Jesús dándole gracias por la salvación, hermano. Mire, a mí me impresiona, yo todavía, por pesar de los tantos años que tengo en el evangelio, todavía se me pone la piel de gallina cuando uno le comparte el evangelio a alguien y esa persona te dice, sí quiero realmente recibir a Cristo. Yo a veces antes era como muy temeroso y cuando le compartía el evangelio a la persona le decía, bueno, piénselo. Recuerdo que una vez a alguien le estaba compartiendo el evangelio a través del internet y cuando yo le dije, oiga, si quiere piénselo. Y me dice, no, yo quiero ahorita, en este momento, quiero entregar mi vida a Cristo. Hay que aprovechar el momento adecuado. 1 Corintios 15, versículo 16, 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Jesús solamente hubiera muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no podríamos dar fe, dar garantía de que realmente Dios había aceptado el sacrificio de Jesús. Pero la resurrección nos garantiza que nosotros ahora estamos salvos, tenemos la salvación y la vida eterna. Recuérdese, un muerto no puede salvar a nadie. ¿Se acuerdan lo que le decían a Jesús en la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y luego sálvanos a nosotros. Eso es lo que hizo Jesús realmente en la cruz del Calvario. Él nos salvó a través de haber resucitado. Nuestro líder, nuestro rey todavía vive. En Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Recuérdense, la resurrección de Cristo es parte integral, importante de su obra redentora. Sin la resurrección, realmente el perdón de pecados que la Biblia nos dice que Jesús nos ofrece en su sacrificio en la cruz, no tuviera garantía a menos que hubiese resucitado. Y el apóstol Juan dice en el capítulo 11, versículo 25, vea lo que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, hermano. Nosotros los cristianos también nos morimos de COVID. Si usted ve las noticias, hay muchos pastores que han muerto, hermano. No se cree que pastores ancianos, pastores jóvenes. Si todos estamos propensos a morirnos en algún momento, pero cuando estamos en Cristo tenemos la seguridad que aunque nos muramos físicamente, nuestra vida eterna está garantizada. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, se lo leo. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, la base de nuestra salvación es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros todavía estaríamos condenados. La muerte de Jesús en la cruz no tendría mayor valor, porque cualquiera podía morir en la cruz. Recuérdense, a la parte de Jesús habían 2 ladrones, pero ellos no se levantaron. Ellos no resucitaron al tercer día, Jesús lo hizo. Esa es la diferencia. Por eso los discípulos estaban dispuestos a que los mataran, a que los persiguieran, a dejar todo, porque ellos habían comprobado que Jesús realmente cumplió las promesas que les había dado de que se levantarían los muertos. Ellos no entendían realmente lo que era la resurrección. Pero la Biblia claramente nos dice que la resurrección es la garantía de que usted y yo tenemos la fe puesta en un Dios vivo. No creemos en un Dios muerto, hermano. Hay gente cuando llega el día de la Semana Santa
se siente compungido, se dan golpes de pecho y dice, ay, pobrecito Jesús. ¿Cuál pobrecito, hermano? Pobrecito el diablo, que cuando vio, me imagino, el domingo salir a Jesús de la muerte, dijo, hoy, ¿qué le pasó acá? Él jamás imaginó que Jesús lo iba a vencer. Dice la palabra en Hebreos que él le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Por eso no nos puede condenar cuando ya somos salvos. Por eso Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos garantía de la salvación que Jesús nos ha dado, porque Él resucitó para darnos garantía de que lo que hizo en la cruz es verdadero. Ahora, a todos nosotros nos da un sentimiento como de gozo, de regocijo, el saber de que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Pero espérese, no celebre todavía, porque la segunda manera en la que podemos celebrar la resurrección de Jesús, y voy a llevarlo al pasaje mejor para que usted vea lo que el pasaje dice, Romanos 14. ¿Cómo podemos usted y yo hoy, este día, celebrar la resurrección de Jesús y celebrarlo también cada día de nuestra vida, los 365 días del año, no solamente hoy? ¿Cómo podemos celebrar la resurrección de Jesús? Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, aquí está la segunda manera en la cual usted y yo podemos celebrar la resurrección de Jesús. Romanos 14, versículo 7. Incluso han hecho hasta un canto de este texto. Dice, pues si vivimos, no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo, oiga, murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Cómo podemos, aparte de estar agradecidos por la salvación, cómo podemos celebrar la resurrección de Jesús? Reconociéndolo como Señor de nuestra vida, hermano. Reconociendo que la resurrección le da a Jesús el derecho absoluto de ser el Señor de nuestra vida. Por eso dice acá, Él se resucitó con el propósito de tener toda autoridad sobre nosotros. Recuérdense lo que le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, el único que manda en nuestras vidas es Jesús. Y Dios aborrece cuando le damos el primer lugar, el derecho a mandarnos a otra persona. Dice que a mí siempre me ha sorprendido. Pero cuando usted va a Génesis capítulo 3, cuando el Señor le reclama al hombre por causa del pecado, a mí me impresiona que lo que Dios le dice a la mujer, no sé si es algo natural en la mujer, el querer mandar, no sé si será natural. Usted como mujer sabrá si es cierto que a la mujer le gusta mandar o no. Pero lo interesante es esto, antes que hubiese pecado, Eva le ordenó a Adán, cómete de fruto. No había pecado, hermano. Por eso Dios cuando reclama al hombre le dice, por cuánto obedeciste a tu mujer. O sea que imagino que Eva no es que le dijo a Adán, ven acá, mira, cómete este fruto, está bueno. No, la idea es que Eva le dijo a Adán, mi amor, sientes aquí y se me come el fruto y no me discuta. Porque ese es el reclamo de Dios. Entonces Dios aborrece cuando le damos a alguien más el primer lugar de nuestra vida. Hermanos, hay que amar a la esposa, claro que sí. Pero antes que ella, es el Señor. Usted tiene que someter a su esposo, claro que sí. Pero antes que su esposo, es el Señor. Antes que los papás, es el Señor. Antes que cualquier persona, es el Señor. Entonces claramente la palabra nos dice en el versículo 9, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Así es que la resurrección es la muestra clara del señorío de Cristo sobre mi vida. Ahora recuérdese, reconocer a Cristo como Señor significa obedecer lo que Él dice que hagamos.
Y hay muchas órdenes que Dios ha dado a la iglesia. Por ejemplo, Dios ha dicho a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una orden, esa no es una sugerencia a los hombres. No es si queremos hacerlo, es una orden de parte de Dios a los hombres, que tenemos que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. A las esposas, ¿qué les dice el Señor? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Ahora, si usted como mujer no se somete a su marido, bueno, al Señor que es santo y puro y que es perfecto, ¿usted cree que se va a someter a alguien que es imperfecto, inmaduro e incompleto? Claro que no. Pero el Señor dice: esta es la orden de parte nuestra a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No sé si los padres se portan bien. Dice, los padres hicieron un tremendo trabajo como padres. O sea, Dios espera que la resurrección nos haga entender que Jesús se levantó de los muertos para ser Señor de nuestra vida en todos. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Vean lo que dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice Jesús: así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? Es decir, no se trata de decir, bueno, sí, yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida, sí, pero hay que llevar a la práctica. Aceptar a Jesús como Señor significa aceptar que su voluntad es antes que la mía. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted quiere celebrar la resurrección? Dígale: Señor, a partir de ahora, Señor, de este domingo, de hoy, tú mandas en mi vida. Lo que tú quieras, Señor. Si yo quiero ir a la derecha, pero tú dices a la izquierda, me voy a la izquierda, Señor. Si tú quieres, Señor, que vaya a misiones, Señor, voy a ir a misiones. Fíjese que a mí me impresiona. ¿Por qué en las sectas la gente está dispuesta a dar todo por lo que creen y nosotros no? A mí me impresiona, por ejemplo, los mormones, que los padres de familia están dispuestos a dejar que sus hijos se vayan de misioneros 2 años, a donde la denominación los quiera mandar. Y los papás pagan la estadía los 2 años. Ahora, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Por qué a ellos no les duele dar las ofrendas o los diezmos? Usted sabe que los mormones son una denominación muy rica. ¿Por qué? Porque dan. Además, te chequean cuánto ganaste. Te controlan cuánto ganaste. Hay una denominación que conocí hace muchos años que se llama los Mooney. Muchas veces ellos se presentan como la iglesia de la restauración de la familia o la iglesia de la restauración del Espíritu Santo. Pero realmente son los Mooney. Y me impresiona que ellos dejan todo, hermano, dejan el trabajo, dejan hasta la familia para seguir proclamando lo que Sun Myung Moon les dice que tienen que creer como verdad. Para ellos no es problema que una persona sea evangélico y sea seguidor de Sun Myung Moon. Sun Myung Moon se presenta como el tercer Adán, como el consolador que Jesús prometió. Para Sun Myung Moon Jesús fue un fracaso, porque la misión de Dios para Jesús no era ir a la cruz. La misión de Dios para Jesús era hacer una nueva familia, la familia perfecta. Pero como Jesús no le dio tiempo de casarse con María Magdalena y tener hijos, Jesús prometió en la desesperación que vendría otro consolador. Y entonces ese consolador es Sun Myung Moon. Ahora dígame una cosa: ¿por qué la gente le cree a este tipo que es farsante, pero no cree lo que Dios dice? ¿Por qué la gente sigue lo que Él dice y lo hace sin recriminar, sin decir nada en contra? Pero nos cuesta aceptar lo que la palabra dice. Entonces la resurrección nos garantiza que Él tiene todo derecho sobre nuestra vida. Si Él dice salta, yo salto. Si Él dice estornuda, yo estornudo. Si Él dice sirve, yo sirvo. ¿Sabe cuánta gente en nuestras iglesias no sirve porque le cae mal el pastor? O porque no le dan el ministerio que Él quiere. O porque no le dan la posición que Él anhela. O porque no lo dejan hacer esto o lo otro. ¿Sabe cuánta gente no diezma o no ofrenda porque no está de acuerdo cómo se usa el dinero? Como que el dinero fuera de ellos.
Porque no han entendido que en la iglesia el Señor es Cristo. Mira, hermano, hay de nosotros como iglesia. Si nosotros en un momento llegamos a pensar que el pastor es el que lidera la iglesia. Porque, hermano, en la iglesia la única cabeza es Cristo, nadie más, hermano. ¿Sabe cuántos pastores se creen los mesías? Casi son pequeños papas. Son papitas, pues. Son papitas, porque, hermano, casi tienen que hacerle venia cuando viene el pastor. Yo me acuerdo cuando, en una acción de gracias que estábamos acá, unos hermanos que habían llegado, habían venido de otra iglesia, ya había comida. Y me acuerdo que uno de estos hermanos estaba conversando conmigo, y en algún momento, él se me quedaba viendo, pero yo decía, qué raro que me ve tanto, pues. Entonces me acerqué y empecé a conversar con él, y me dice, oiga, ¿y usted no va a comer? Yo le digo, bueno, sí, a ratito. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, bueno, es que en la iglesia donde estábamos antes, nadie comía hasta que le servían al pastor. Y yo decía, wow. Entonces empezamos a convertir a los pastores en la cabeza de la iglesia. No, hermano, los pastores somos temporales, los pastores vamos y venimos, pero Cristo sigue estando en el trono. Entonces necesitamos entender que la resurrección nos garantiza eso. Él se levantó, dice Pablo, para ser Señor. Ahora, si usted va a Lucas 24, Lucas va un poquito más allá, porque usted dice, bueno, sí, yo quiero obedecer a Dios en todo, pero hay un área específica donde Dios quiere que lo obedezcamos. Lucas 24, versículo 45. Vea qué interesante, porque tú no tienes que inventarte las cosas, la palabra te las dice tan sencillas, hermano. Lo que pasa es que a veces usted y yo queremos leer lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Y este tipo de mensaje no es muy popular en las redes sociales. Vean lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, o sea, todo está basado en lo que la Biblia dice. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ya estaba escrito en la Biblia que el Mesías iba a pasar todo eso en Isaías capítulo 53, versículo 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan y ustedes son testigos de todas estas cosas. La resurrección le da a Jesús la autoridad para mandar a la iglesia a predicar el evangelio. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí nunca hemos escuchado que la iglesia tiene que predicar el evangelio? Es decir, que todos hemos escuchado. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque la resurrección se ha convertido en una celebración más del domingo de resurrección. Pero no afecta en nada mi actuar diario. Vea lo que dice la palabra. En Hechos 1:8. Dice, me seréis testigos. Y miren, impresionante porque en ese pasaje los discípulos estaban preguntando a Jesús cuándo vendría el establecimiento del reino, cuándo serían esas cosas. Y Jesús les dice, no les importa a ustedes, solamente el Padre lo sabe. Pero en el versículo 8 dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo me siento feliz, hermano, realizado, cuando vemos cómo está creciendo la obra de Presbyville. Porque vemos realmente que nuestra Judea está creciendo. Cuando vemos las oportunidades que hay. Cuando vemos la obra allá en Cuba y en Nicaragua, ¿cómo va creciendo, hermano? ¿Sabe qué? No le estamos mandando simplemente el dinero a ellos. Ya el hermano Javier ha compartido la reunión de hombres. O sea, estamos tratando en la semana de hablar con él, capacitarlo, enseñarle más palabras, orar con él por las necesidades. ¿Por qué? Porque eso es la misión. Esa es la misión. Dios nos mandó a hacer discípulos a todos. Lo que pasa es que como iglesia hemos tenido ciertas costumbres que no son bíblicas. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia en Mateo 28, dice que vayamos, llegamos discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia está llamada a ir a predicar el evangelio y bautizar. Es decir, que ese pasaje nos dice que si el llamado ahí para predicar el evangelio es para todos, significa que también el bautizar es para todos. ¿No sabe lo que hemos hecho nosotros? No, solo los pastores pueden bautizar. ¿Y quién dijo eso? ¿Todos los pastores tenemos que evangelizar? No, hermano, todos evangelizamos
y todos bautizamos. Entonces la palabra es clara. Entonces un cristiano que no comparte el evangelio con otras personas demuestra, primero, desobediencia. Porque usted sabe, hermano. Está bien que usted no supiera que hay que hacer eso. Nosotros en la semana siempre hablamos con Wesley y nos gozamos cuando compartimos las historias de, oye, fulano se acaba de convertir y ya está invitando a más gente en la iglesia. Ya le está hablando del evangelio. No sabe, pero con lo poquito que sabe está compartiendo. Eso es, hermano, lo que Dios quiere. Un cristiano que no comparte el evangelio con otras personas demuestra desobediencia, o sea, desobedece voluntariamente la orden de Cristo de predicar el evangelio. He conocido personas que me dicen, hermano, eso de evangelizar, esto no es para mí. Hermano, en la Biblia no dice que alguno está exento de eso. Claro que hay gente que tiene el don de evangelista, como Luis Palau, Alberto Montesi, pero usted se dio cuenta de lo que está pasando en la actualidad. Todos los grandes evangelistas se están muriendo. Se murió Billy Graham, ya se murió Luis Palau, solo queda Alberto Montesi. Se está muriendo, hermano. ¿En qué momento la iglesia va a reaccionar? Usted no tiene que ir a la China para hablar de los chinos. Váyase a Chinatown, hermano, un montón de chinos ahí. Usted no tiene que ir a Arabia o a Irán para compartir el evangelio. Aquí, hermano, hay un montón de gente que habla francés que usted le puede compartir en nuestro idioma. Entonces no hay razón realmente para hacer desobediencia. Un cristiano que no comparte el evangelio es irresponsable, porque no le importa si los que no conocen a Cristo se van a la condenación. Hermano, esa gente no va a poder decirle a Dios, Señor, pero a mí nadie me habló del evangelio. Eso no va a ser excusa para ellos, se van a ir a la condenación. El problema es cuando Dios nos presente en el juicio y nos diga, oye, te lo puse delante de ti varias veces y nunca le hablaste el evangelio. ¿Qué le vas a decir en ese momento? Ay, Señor, es que me daba pena. Ay, Señor, es que apestaba. Ay, Señor, es que no tenía tiempo. En ese momento, las excusas que le demos al Señor no van a valer para nada. ¿Cómo haciendo usted cuando, por ejemplo, usted le dijo a su muchacho, te quiero aquí en la casa a las 11 de la noche y llega a las 2 de la mañana? Es que usted acepta la excusa cuando él le dice, bueno, lo que pasa es que estaba tan buena la película que no me quise venir. Hermano, usted no acepta esa excusa. No, es que mis amigos me dijeron que me quedara un tiempo más, tampoco acepta esa excusa. Entonces, ¿por qué Dios va a aceptar la excusa cuando le digamos, Señor, pero es que no tenía tiempo, tenía que trabajar? Todos tenemos que trabajar. Pero todos tenemos contactos con gente que no conoce a Cristo. Toda oportunidad, hermano, que tengamos de predicar el evangelio, hay que aprovecharlo. Un cristiano que no predica a Cristo es un cristiano para quien la resurrección no tiene importancia. Es simplemente una celebración más, como celebramos Navidad. Y en Navidad uno se siente, ay, nació el niño Jesús. Y le damos más énfasis al árbol, le damos más énfasis a los tamales, a los nacatamales, a las pupusas, porque la hermana está pensando tanto en lo que va a hacer de cena, que no tiene tiempo para pensar en la obra redentora de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces la Semana Santa se vuelve un tiempo simplemente para celebrar algo que es religioso. ¿Saben lo mismo que hacemos nosotros hoy? Están haciendo los católicos. Pero es a nosotros a quien Dios nos dice que prediquemos el evangelio. Es a nosotros a quien Dios nos dice que tenemos que ir. La resurrección es la garantía que nuestra predicación del evangelio es verdadera. 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Así que no tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa para decir, yo no sabía. Y usted a lo mejor dice, mira, a mí me da pena hablar del evangelio. Invite a gente, hermano, a la iglesia. Invítenlo a los cultos. Aquí se va a predicar el evangelio, no se preocupe. Toda oportunidad que haya. Ayer teníamos el culto, era de acción de gracias. Pero mi esposa me hace señas. Yo le decía, ¿qué es eso? Hay dos que no conocen a Cristo. Entonces, ahí en el momento apagué la pantalla y me puse a orar y dije, Señor, dame palabra para que estas personas también puedan escuchar el evangelio. ¿Sabe? Mi responsabilidad no es convertir a la gente, mi responsabilidad es compartir el evangelio.
Y si la persona se convierte en gloria a Dios, hermano. Yo he visto, mire, hemos tenido experiencias maravillosas. Yo lo contaba que hace como 3 semanas empezó a trabajar ahí con Huele, un muchacho, y lo mandaron conmigo. Y esa mañana yo había orado, le había dicho, Señor, ponme la oportunidad de predicarle a alguien del Evangelio, Señor. Esta semana ponme a alguien. Y cuando me lo puso allí, y dije, Señor, este es. Pero me daba cosa hablarle. Entonces nos dejaron solos en un apartamento que estábamos renovando. Y le digo, oye, ¿has visto cuánta iglesia hay en esta ciudad? Sí, me dice, aquí es muy fuerte la religión. Le dice, mira, la religión no sirve. Y ahí nos metimos. La primera media hora de trabajo no la trabajamos. Empezamos a hablar del Evangelio y en media hora él había entregado su vida a Cristo. ¿Cómo usted pensaba que me sentía? Me sentía en el aire, hermano. Le Señor, gracias. Porque es una vida. Es una vida. El siguiente día se convirtió en el siguiente muchacho que había entrado a trabajar. Cada uno que entre, hermano, se le comparte el Evangelio, porque puede ser que no se convierta, pero esa no es mi responsabilidad. Solamente el Espíritu Santo convence a las personas, dice la Biblia, de justicia, de pecado y de juicio. Pero mi responsabilidad como tal es compartir el Evangelio. Hay gente que usted conoce que yo no conozco. Hace muchos años nos pasó una experiencia, hace como 2 o 3 años creo fue. El hermano Carlos le dio un ataque de asma. El hermano Carlos tuvo que llegar al hospital y casi ya sin aire, y tuvo que incluso que dejar el carro a frente de emergencia y meterse a emergencia y decía a la enfermera que por favor moviera el carro porque ya no podía respirar. Y él entró lo internaron y casi al día que iba a salir, él habla y dice, miren, hay una persona ahí que está creo que era cáncer que tenía, ¿no? Ya en fase terminal. Y fuimos con Wesley a hablar con la persona esta. Y orábamos y le explicábamos el Evangelio. Hermano, ese día, él entregó su vida a Cristo. Ahora, quiero decirle que a veces usted se puede desanimar porque dice, oiga, pero esa persona está en fase terminal de cáncer. O sea, nunca va a venir a la iglesia, nunca va a diezmar. ¿Y qué importancia tiene el diezmo, hermano? La importancia es que es una vida. Ese día esa persona se quedó ya siendo salvo. Y en 2 o 3 días murió. Pero iba contento, hermano. Después de que terminamos ese día con él, después de estar orando, él decía gracias. Porque esto es lo que yo necesitaba. Era una persona religiosa. Ese día entregó su vida a Cristo. ¿Usted cree que no había fiesta en el cielo por una persona con cáncer terminal que entregaba su vida a Cristo? Claro que sí, hermano, vale la pena. Ahora, nunca vino a la iglesia, nunca nos dio una ofrenda. Eso no es importante, hermano. Lo importante es que ahora él era parte del reino de los cielos. La resurrección me recuerda que tengo que ser agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Tengo que ser agradecido y tengo que reconocer que Él manda en mi vida, hermano. Y tengo que reconocer que Él me ha dado la orden de ir y predicar el Evangelio. Hermano, una iglesia que no predica es una iglesia que está destinada a desaparecer. Ve el ejemplo de las iglesias inglesas, hermano. Cuando usted las ve puras cabecitas blancas, ¿es malo eso? Claro que no. Pero van desapareciendo porque no hay nuevos convertidos. La gente ve a la iglesia como un club social. Llega, se sienta, recibe el culto, se da golpes de pecho y se va. Y en su día a día vive como lo vive el mundo. Y luego el siguiente domingo viene otra vez a recibir su dosis de religiosidad y vuelve a irse. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Que mucha de esa gente no son salvos. Y cuando sea el llamado del Señor para la iglesia, mucha de esa gente se va a quedar. Porque no han tenido un encuentro personal con Jesús. Hermano, ninguno que ha tenido un encuentro con Cristo puede ser indiferente a la predicación del Evangelio. Ninguno. Y la pregunta es, ¿cómo usted quiere celebrar la resurrección esta mañana? Gracias a Dios no podemos dar ni comida. Yo creo que si hubiéramos tenido la oportunidad, estaríamos ahorita ya viendo el reloj, porque hermano, ya huele. ¿Se acuerdan cuando teníamos los cultos y había comida? Que uno sentía ya el ambiente, se sentía las pupusas y los tacos y los tamales, y a uno no pensaba en el sermón, pensaba en la comida, hermano. Y a veces uno que estaba predicando quería terminar rápido porque tenía hambre. Ahora hay comida, hermano. Porque Dios quiere que nos enfocamos
en lo más importante, que es la resurrección de Jesús, que nos llama a ser agradecidos, a ser obedientes y a ser gente que anuncia el Evangelio. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, celebramos alrededor del mundo que Jesús venció a la muerte, venció a Satanás y venció al mundo, Señor. Y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre en la majestad, Señor. En el mismo trono están los dos sentados. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo sigue siendo el guía, la autoridad absoluta en la iglesia. En la palabra que el Espíritu Santo inspiró nos dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Nadie está exento de ese llamado. Es bueno cuando una persona, por ejemplo, hace una actividad, vende comida para lograr fondos. Eso es bueno, pero eso no lo exime de su responsabilidad personal de anunciar el Evangelio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que la resurrección se nos confronta con la necesidad, Señor, con la necesidad de poder llevar tu palabra, Señor, a todo lugar donde nadie te conoce, Señor. Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de llevar tu palabra a Presisville, Señor. Nos vas a dar la oportunidad de llevar la palabra a la Malvé. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, porque abre las puertas. Solamente estás buscando gente dispuesta para hacer la obra, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, levanta a los que estamos acá, Señor, gente que esté dispuesta a dedicar 1 o 2 horas para predicar el Evangelio cada semana, Señor. Yo sé, Señor, que cuando empecemos a experimentar ese nuevo nacimiento en las personas, cuando veamos que alguien entrega su vida a Cristo, Señor, y veamos y experimentemos esa transformación de una vida, querremos más, Señor. Tú no estás buscando gente que conozca mucha Biblia, estás buscando gente obediente, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy que vamos a tomar la cena, te pedimos, Padre, que ese pan nos recuerde ese sacrificio tuyo. Esa copa nos recuerde que, Señor, ahora tenemos un pacto, un compromiso contigo, Señor. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque no seríamos nada si tú no estarías con nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras salvado, Señor? Ninguno de nosotros merecía el perdón, la salvación, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz y luego venció la muerte y se levantó, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos hacer una invitación a cada hermano que está conectado por Zoom, por Facebook o por YouTube, Señor, los que estamos aquí presentes. Padre, tú estás llamando a gente que quiera comprometerse contigo, Señor. El llamado está ahí, Señor, y no vas a pedir a nadie que se ponga de pie, es algo personal que tú tienes que hacer con el Señor. Tú tienes que decir allá en tu lugar, Señor, yo quiero. Yo entiendo, Señor, que tengo que ser agradecido, pero también tengo que ser obediente y tengo que ser alguien que esté dispuesto a anunciar tu palabra. El compromiso que hagamos delante de Dios es personal. Nadie lo puede hacer por ti, es algo solamente entre tú y Dios. Y al mismo tiempo queremos hacer una invitación. Si hay alguna persona de los que nos están escuchando que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, quiero decirle que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. San Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos estamos condenados, todos estamos separados de Dios. La segunda cosa que la Biblia nos enseña es que no hay ninguna religión, ninguna iglesia que salve. Esta iglesia no salva a nadie. El único que salva a la gente de sus pecados es Jesús. No importa cuán bueno tú seas, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuán sincero seas. La Biblia dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La tercera cosa que la Biblia nos enseña es que la salvación es gratis, porque ya Dios pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, eso incluye a cada persona, que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cuarta cosa es que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Señor y Salvador es personal. Nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes haber nacido en un hogar cristiano y eso no te hace cristiano. Por tanto, si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está alejada de ti, Señor. Reconozco, Señor, que no hay ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna buena obra me puede salvar, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y esta mañana yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Salvador, y que pagó el precio por mis pecados, y mi Señor, el dueño absoluto de toda mi vida. Si hay alguna persona que hizo esta decisión, hizo esta oración en esta mañana, y está usted aquí presente, levante su mano. Esa es una decisión personal, nadie la puede hacer por ti. Nadie la puede hacer por ti. Para los que están conectados, si usted acaba de hacer esta decisión, comuníquese con nosotros, y con todo gusto le orientaremos y le ayudaremos en su nuevo caminar con Cristo. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Nada me faltará. Oh, sí, Señor. El Señor es mi pastor. es mi pastor. Pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor Es mi pastor. es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. es mi pastor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así como estamos alabando al Señor, voy a pedir que por este lado empiecen a pasar para tomar su pan y su copa. Pase, hermano Carlos. Es mi pastor. Pase, hermano Olimpia. Pase por ahí esa fila a tomar su pan y su copa. Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, oh nada, nada me faltará, oh nada, nada me faltará.
Gracias, Señor, por esta mañana que podemos celebrar como pueblo tuyo, Señor, la cena. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Te damos gracias, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Santo eres tú, Señor. Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Gracias, Señor, por amarnos. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tenía un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la salvación que tú nos das, Señor. Gracias porque tú has sido bueno cada día, Señor. Empieza ahí donde estás a darle gracias al Señor. Empieza, dice la palabra, que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Empieza a darle gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por la salvación. Gracias por amarme, Señor, a pesar de no merecerlo. Gracias por adoptarme como hijo, como hija, Señor. Gracias porque, Señor, tú sigues obrando en mi vida cada día. Señor, tu palabra dice que tú has comenzado la buena obra, Señor, la perfeccionaste el día de Jesucristo. Y Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nunca te has dado por vencido conmigo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gracias porque tú me has escogido, Señor. La Biblia dice que los ángeles quisieran, Señor, y no pueden, porque ellos no han experimentado la redención, solamente nosotros. Y Padre, gracias por la bendición de poder, Señor, llevar tu palabra a los que no te conocen. Gracias, Señor. Y te pedimos en esta semana que aquellos, Señor, que han escuchado el mensaje, Padre, puedan tomar cada oportunidad que tú nos des, Señor, para predicar tu palabra, para anunciar que en Cristo hay salvación y vida eterna, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra que tú has establecido la cena para que te recordemos, Señor. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Este no es un rito sin sentido, estamos celebrando que Él murió por nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición, Señor, de poder disfrutar la salvación, la redención, la justificación ganada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo. Y mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Señor, en memoria de tu Hijo lo hacemos, Señor. Podemos comer el pan, hermano.
Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacedlo todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Padre, gracias por la copa, Señor. La copa nos recuerda que tenemos un pacto, un compromiso de obediencia hacia ti, Señor. Y Padre, ayúdanos a aprovechar cada día para hacer tu obra, Señor, donde nos encontremos. Que seamos sal y luz en medio de esta generación, Señor, que se está perdiendo. Padre, te damos gracias, porque cada día que pasa es un día menos para que tu Hijo vuelva por nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Tomamos la copa en memoria de ese pacto que tenemos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor. Tomemos la copa, hermanos. Dice así pues: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Ya hoy es un día menos para que Él venga. Usted ve lo que está pasando en el mundo. Nos estamos acercando cada día, y mientras estamos en la tierra, tenemos que alzar nuestros ojos y predicar la palabra.